¿Y si las pruebas de la presencia extraterrestre hubieran estado aquí desde siempre, aparecidas en playas, encontradas en cuevas o captadas por cámaras ocultas? Vamos a investigarlas. En lo profundo de un ático polvoriento en México se encontró un cráneo extraño que desataría décadas de misterio, teorías y titulares. No parecía humano, al menos no del todo. El cráneo tenía un volumen craneal muy superior al de cualquier humano conocido. Las cuencas oculares eran poco profundas y de forma extraña. La parte posterior del cráneo presentaba una curva que desafiaba la estructura ósea natural y no presentaba cavidades sinusales. Algunos afirmaban que se trataba de un niño deforme. Otros estaban seguros de que se trataba de algo mucho más sobrenatural. Lo llamaron el cráneo del niño de las estrellas. Lo que lo hacía destacar no era solo su forma, sino la estructura del hueso en sí. Era anormalmente delgado, pero increíblemente fuerte. Los investigadores observaron fibras dentro de la matriz ósea, algo nunca antes visto en huesos humanos o animales. Y luego estaba el ADN. Algunos expertos dijeron que el ADN estaba demasiado degradado. Otros creían que se debía a que no provenía de la Tierra. Con el paso de los años, el cráneo del niño de las estrellas se convirtió en una piedra angular de las antiguas teorías alienígenas. Algunos investigadores señalaron que el volumen craneal del cráneo era de 1600 centímetros cúbicos, más de 200 centímetros cúbicos más que el de un adulto promedio. Eso sugeriría un cerebro demasiado grande para cualquier humano normal. Podría pertenecer a un ser híbrido, una mezcla entre un humano y algo extraterrestre. Los críticos, por supuesto, se apresuraron a etiquetarlo como una mutación, un trastorno del desarrollo o incluso un engaño, pero ninguno de ellos pudo explicar por completo todas las anomalías en una sola conclusión clara. Hoy en día, el cráneo aún existe, guardado pero no olvidado. Es uno de esos raros artefactos que desafían las respuestas fáciles. No es religioso, ni cultural, ni puramente científico, simplemente misterioso. Algunos dicen que prueba que hemos sido visitados. Otros creen que insinúa una especie perdida en el tiempo. Pero una cosa es segura, no se parece a nada que estemos acostumbrados a ver en este planeta. En una zona remota de Utah se encuentra el rancho Skinwalker, epicentro de algunos de los avistamientos más extraños jamás registrados en Estados Unidos. Durante décadas, este terreno ha estado plagado de extrañeza. Hablamos de humanoides de ojos brillantes, figuras negras y altas que caminan erguidas como humanos pero se desvanecen en el aire, y criaturas que parecen lobos pero no reaccionan a las balas ni al dolor. Y aquí está el truco. Algunos de estos avistamientos han sido captados por cámaras infrarrojas, monitoreados por antiguos contratistas del gobierno y registrados en informes oficiales. No son solo historias, son encuentros documentados con seres que no siguen ninguna regla biológica conocida. Testigos oculares afirman que las criaturas aparecen de la nada, atraviesan portales o brillan bajo imágenes térmicas mientras todo a su alrededor permanece frío. La propiedad estuvo bajo vigilancia de un proyecto financiado por el Pentágono que investiga entidades no humanas. ¿Eso no es conspiración? Eso está desclasificado. ¿Son críptidos? ¿O estamos ante algo completamente distinto? ¿Algo que no sea de este mundo o tal vez incluso de esta dimensión? Uno esperaría algo así en el folclore, pero la sirena de Fiji existió de verdad y fue exhibida. No era solo huesos y alambre, tenía textura, piel y estructura muscular. Este inquietante híbrido tenía el torso de un pequeño primate fusionado a la perfección con la cola de un pez. Se exhibió públicamente en el siglo XIX, y la gente pagó para ver lo que creían un mito hecho realidad. Los científicos finalmente la examinaron, esperando un engaño, pero se quedaron con más preguntas. Las uniones eran demasiado nítidas, la anatomía casi funcional. ¿Cómo se combinaron dos especies no relacionadas de esa manera? ¿Y por qué aparecían especímenes similares en otros países con nombres diferentes? Algunos investigadores sugirieron que no se trataba de un engaño, sino de una especie desconocida preservada de las profundidades. ¿Y si estas criaturas no fueran artificiales, sino descubiertas? Criaturas que viven en fosas oceánicas que nunca hemos explorado, sacadas a la superficie accidentalmente y vendidas como monstruos de feria. No solo es espeluznante, sino que insinúa una biología oculta que nunca hemos clasificado. Mide solo 15 centímetros de alto, pero este diminuto esqueleto del desierto de Atacama en Chile es uno de los descubrimientos más inquietantes jamás realizados. A primera vista parece falso, un juguete tal vez, pero bajo rayos X y escáneres es hueso real, con una estructura craneal mucho más allá de cualquier cosa humana. Tiene 10 costillas en lugar de 12. Su cabeza tiene forma de triángulo y sus cuencas oculares son enormes. Los científicos confirmaron que alguna vez estuvo vivo. El cuerpo tenía pulmones, huesos y tejido. Como cualquier organismo, las pruebas de ADN revelaron algunos marcadores humanos, pero también mutaciones tan extremas que no podían explicarse por ningún trastorno conocido. Los investigadores trataron de ir a lo seguro, llamándolo un niño con una enfermedad ósea, pero el esqueleto muestra signos de alguien que vivió de 6 a 8 años, no un recién nacido. Eso por sí solo rompió las expectativas. Entonces, ¿qué es? ¿Un mutante? ¿Un híbrido? ¿O algo más antiguo? ¿Algo que caminó aquí una vez y dejó sus restos atrás? Algunos lugareños dicen que vino del cielo. Esa parte no se puede probar, pero lo que sí se puede probar es que este ser vivió una vez y todavía no encaja en ninguna rama conocida del árbol genealógico humano.
En la década de 1880, en un túmulo funerario cerca de Sayre, Pensilvania, un grupo de científicos supuestamente descubrió algo inesperado: esqueletos humanos de más de 2,1 metros de altura, con protuberancias óseas sobre las cejas que parecían cuernos. Al principio parecía un cuento chino, pero no eran solo rumores. Existían fotografías tempranas de los cráneos y la prensa local de la época se hizo eco del hallazgo. Los huesos fueron enviados a un museo de Filadelfia y luego desaparecieron sin dejar rastro, sin seguimiento oficial, sin estudio, sin nada. La historia se silenció, pero el misterio solo se hizo más evidente. Anatómicamente no se conoce ninguna población humana con tales características. Los cráneos con cuernos no encajan en el registro fósil, y aún así varios investigadores afirmaron haberlos sostenido en sus manos. Algunos especulan que estos seres eran líderes rituales o una raza desconocida exterminada por los primeros colonos. Otros creen que no eran humanos en absoluto. Fueran lo que fueran, la evidencia no desapareció por sí sola. Algo o alguien se aseguró de que nunca volviera a estudiarse. Este no solo vive en la leyenda, fue capturado, fotografiado y examinado. En 2007, una extraña criatura fue supuestamente atrapada viva en una granja en Metepec, México. Tenía forma humanoide, piel sin pelo, enormes ojos negros y extremidades delgadas con dedos con garras. Era pequeño, pero el nivel de detalle en su estructura dejó a los científicos desconcertados. A diferencia de la mayoría de los casos, esta criatura fue preservada y sometida a análisis de laboratorio. Las radiografías revelaron un esqueleto complejo, con órganos internos y densidad ósea que no coincidían con ningún animal conocido. Se tomaron muestras de ADN, pero los resultados fueron confusos. Algunas hebras coincidían con especies conocidas, pero otras no coincidían con nada en absoluto. La historia se volvió más extraña cuando el hombre que supuestamente capturó a la criatura murió poco después en un incendio sospechoso. Algunos dijeron que fue una coincidencia, otros creen que el incidente fue silenciado, pero las fotos permanecen claras, detalladas e inquietantes. Si esto no viniera de la Tierra, significa que algo más está caminando entre nosotros, o al menos cayendo de vez en cuando, dejando rastros que no deberíamos encontrar. En las profundidades de Malta se encuentra el hipogeo de Hal Saflieni, un antiguo templo subterráneo excavado directamente en piedra caliza hace más de 5000 años. Pero lo que hace legendario a este lugar no es solo su arquitectura, sino también lo que se encontró en su interior. Durante excavaciones a principios del siglo XX, los investigadores descubrieron un conjunto de cráneos con rasgos extraños, cráneos alargados, enormes cuencas oculares y mandíbulas de formas anormales. Al menos 7 de ellos eran tan diferentes de la norma humana que los científicos cuestionaron si podrían siquiera clasificarse como Homo sapiens. Aún existen fotos de los cráneos y algunos estuvieron expuestos en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta hasta que fueron retirados discretamente sin explicación. Además, el hipogeo es conocido por su cámara del oráculo, donde ciertas frecuencias crean extraños efectos auditivos. Algunos afirman que la cámara fue diseñada para alterar la conciencia humana o comunicarse con algo más. ¿Podrían estos cráneos alargados pertenecer a una especie humana extinta? ¿O fueron visitantes honrados y enterrados bajo la tierra en uno de los templos más antiguos de la historia? A principios de la década de 1950, una criatura desconocida apareció en las orillas de la isla Cambay, frente a la costa de Inglaterra. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades se dieran cuenta de que no se trataba de un animal marino común y corriente. La criatura tenía la piel rojiza y correosa, ojos saltones y 2 patas gruesas con pezuñas, sin aletas, sin branquias, y a diferencia de la mayoría de las criaturas marinas, tenía pulmones. Otro cuerpo apareció en 1954 con un aspecto casi idéntico. Sin embargo, ninguna especie marina conocida coincidía con la anatomía. Las autoridades británicas documentaron el incidente y tomaron fotografías, pero nunca se dio una explicación formal. Según se informa, los restos fueron enviados para su análisis y luego, nada. Las teorías comenzaron a girar. Algunos decían que era un rape mutado, otros pensaban que era un experimento militar secreto que salió mal, pero la verdadera pregunta es, ¿qué hacía en la Tierra una criatura marina con patas y pezuñas diseñada para caminar en lugar de nadar? Si no fue un engaño y nunca hubo nada creíble que lo probara, entonces nos queda una posibilidad escalofriante. Algunas de las cosas que viven en el océano no fueron hechas para permanecer allí para siempre. En abril de 1977, el pesquero japonés Tsuyo Maru navegaba cerca de Nueva Zelanda cuando sus redes sacaron algo verdaderamente extraño, una enorme criatura en descomposición que conmocionó a toda la tripulación. Medía más de 9 metros de largo, tenía 4 grandes aletas con forma de remos, un cuello largo de más de 1,5 metros y una cabeza pequeña y de forma extraña. El cadáver no se parecía a ningún pez, mamífero o tiburón conocido. De hecho, su parecido era inquietante con un plesiosaurio, un reptil acuático que se cree que se extinguió hace unos 65 millones de años.
La tripulación tomó múltiples fotografías de alta resolución, bocetos e incluso muestras del tejido antes de devolver la masa pestilente al océano para proteger su captura de la contaminación. Cuando las fotos llegaron a Japón, los medios de comunicación inundaron de titulares como "Nuevo dinosaurio hallado" y "Monstruo marino descubierto". Científicos de las universidades de Tokio y Yokohama examinaron las muestras de tejido y encontraron fibras de colágeno inusuales que no coincidían con la vida marina común. Algunos escépticos argumentaron que se trataba de un tiburón peregrino en descomposición, pero esa explicación no explicaba el cuello largo ni la falta de aleta dorsal. Otros señalaron que los tiburones peregrinos no tienen estructuras vertebrales que coincidan con la descripción de la tripulación. Esto no era solo una curiosidad, sino evidencia física de algo desconocido, algo antiguo. Si esta criatura no figuraba en el registro fósil, podría ser parte de una criatura viva, un dragón marino real descubierto brevemente y luego perdido en las profundidades. En abril de 1977, una serie de avistamientos nocturnos en la tranquila ciudad de Dover, Massachusetts, dieron lugar a uno de los informes de criaturas más extraños de la historia estadounidense. En tan solo 2 días, varios adolescentes afirmaron haber visto a un humanoide pálido y lampiño arrastrándose por muros de piedra y arcenes arbolados. Su piel se describió como gomosa y de color melocotón, con una cabeza bulbosa y descomunal y enormes ojos anaranjados brillantes. La criatura medía solo entre 1 y 1,2 metros de altura, con extremidades delgadas y sin orejas, nariz ni boca visibles. Lo que diferenciaba estos relatos de las típicas leyendas urbanas era la coherencia de los testigos. Ninguno se conocía entre sí, pero sus descripciones coincidían a la perfección. La policía se tomó los informes lo suficientemente en serio como para documentarlos, y los bocetos originales de los testigos oculares aún existen. Los expertos han descartado animales como potros, monos o mascotas fugitivas. La criatura no se movía como cualquier criatura nativa de Nueva Inglaterra. No era agresiva, solo extrañamente fuera de lugar, como si se hubiera adentrado en una realidad equivocada. Investigadores paranormales han vinculado al demonio de Dover con posibles visitas extraterrestres, señalando su sorprendente parecido con el clásico alienígena gris que suele aparecer en los relatos de abducciones. De ser cierto, ¿qué hacía en los bosques de Massachusetts aquella noche de primavera? Algunos sugieren que era una entidad exploradora, otros creen que fue un deslizamiento accidental entre dimensiones. Fuera lo que fuese, el demonio de Dover apareció, fue visto por testigos creíbles y luego desapareció, dejando solo preguntas y algunos bocetos escalofriantes. Hace unos años, investigadores de fauna silvestre instalaron cámaras activadas por movimiento en las profundidades de un bosque alemán. Esperaban ciervos o jabalíes. Lo que capturaron fue algo más. Una foto tomada justo después de las 2 de la madrugada mostraba a varios humanoides pálidos y lampiños con enormes ojos negros y cuerpos delgados y huesudos. Estaban de pie en un claro mirando a la cámara, casi como si supieran que los observaban. Los lugareños los llamaban los vigilantes. Algunos decían que parecían anfibios, otros juraban que coincidían con criaturas vistas en imágenes submarinas de aguas profundas. La grabación completa desapareció, solo quedan unas pocas imágenes filtradas y el equipo que las capturó nunca regresó. Desde entonces, ruidos extraños resuenan en el bosque por la noche, como pasos de algo que no debería estar allí. A finales de la década de 1960, un misterioso cuerpo congelado comenzó a recorrer Estados Unidos en una caravana de exhibición estilo feria. Encerrado en un bloque de hielo y etiquetado como el hombre de hielo de Minnesota, la figura parecía ser una criatura humanoide peluda con la cara destrozada, un ojo protuberante y extremidades rotas, congelada en pleno movimiento. Medía aproximadamente 1,8 metros de largo, era corpulento y parecía inquietantemente real. Los visitantes quedaron atónitos. Algunos pensaron que era una maqueta, pero otros, especialmente los científicos que lo vieron de cerca, no estaban tan seguros. Destacados criptozoólogos lo examinaron en detalle y afirmaron públicamente que se trataba de un espécimen biológico genuino. Creían que se trataba de una nueva especie, quizás una reliquia de homínido, posiblemente abatido y preservado. Lo extraño, tras la creciente atención, la exhibición fue retirada repentinamente y se trajo un reemplazo, esta vez claramente una réplica. El original nunca se volvió a ver, no había muestras ni rastros, solo fotos y testimonios. Algunos afirmaron que el gobierno intervino, otros creen que fue comprado y ocultado discretamente por un coleccionista privado. La historia parece ficción, pero hay fotografías reales, testimonios reales y científicos profesionales que declararon públicamente que lo que vieron estuvo vivo alguna vez. El hombre de hielo no fue solo un espectáculo secundario, podría haber sido nuestro único vistazo a un fósil viviente, congelado en el tiempo y escondido tras una cortina antes de que el mundo pudiera descubrir qué era realmente.
Durante la guerra de Vietnam, los soldados estadounidenses reportaron más que simples enemigos en la densa selva. En las remotas tierras altas, las tropas afirmaron haber encontrado seres erguidos, peludos y de apariencia humana que los observaban desde los árboles. Los lugareños ya tenían un nombre para estas criaturas, los Batutut. Descritos como animales de entre 1,5 y 1,8 metros de altura, cubiertos de pelo rojizo u oscuro y que caminaban sobre dos patas, los Batutut no tenían rival en el reino animal de la región. Dejaban huellas con un arco claramente definido y algunas unidades de patrulla incluso afirmaron haber intercambiado piedras o gestos hostiles con ellos, encuentros que quedaron registrados en informes de campo pero que nunca se hicieron públicos. Expediciones posteriores de científicos vietnamitas registraron avistamientos similares y algunos incluso afirmaron haber observado a las criaturas a distancia. Los Batutut nunca fueron capturados, pero dejaron ramas rotas, nidos extraños y grabaciones de audio de llamadas que no coincidían con la fauna conocida. Los criptozoólogos creen que el Batutut podría ser un homínido reliquia superviviente, algo entre el simio y el hombre primitivo. De ser real, reescribiría la cronología de la evolución humana en el sudeste asiático. Ya sea un fósil viviente, una rama regional o algo aún más singular, el Batutut es un escalofriante recordatorio de que, incluso ahora, existen seres en el bosque que no podemos explicar y que posiblemente nunca debimos encontrar. En 2006, algo monstruoso apareció en la costa de la isla de Sajalín, en el este de Rusia. No se parecía a ninguna criatura marina conocida, al menos a ninguna que hayamos clasificado. La enorme masa en descomposición tenía carne grisácea, lo que parecía pelo o pelaje grueso, una larga estructura esquelética y un rostro casi humanoide. Los lugareños pensaron inicialmente que se trataba del cadáver de una ballena, hasta que los científicos intervinieron y lo descartaron. No coincidía con ningún mamífero marino, pez o reptil conocido. El cuerpo era tan grande e irreconocible que desató el pánico en redes sociales, donde la gente lo llamó monstruo marino, experimento fallido o algo que no debería existir. Se informó que se tomaron muestras, pero no se publicaron resultados oficiales. El cadáver finalmente desapareció. Nadie sabe si fue destruido, enterrado o retirado discretamente. Los biólogos marinos propusieron teorías que iban desde tiburones peregrinos descompuestos hasta calamares varados, pero ninguna coincidía con el tamaño, el pelo o la estructura facial que se mostraban en las fotos. Lo inquietante es la frecuencia con la que estos globsters, enormes criaturas marinas desconocidas, aparecen en la playa y desaparecen sin que nadie les dé seguimiento. El cadáver de Sakhalin podría haber sido algo del pasado lejano de la Tierra o algo que aún nada en las profundidades, lejos de donde nos atrevemos a mirar. Durante más de 250 años se ha reportado haber visto una extraña criatura alada acechando en Pine Barrens, Nueva Jersey. Con brillantes ojos rojos, alas correosas, un cuello largo y un grito que provoca escalofríos, el diablo de Jersey se ha convertido en parte del folclore local, pero algo cambió en la década del 2000. La gente comenzó a afirmar que tenía evidencia fotográfica. Las cámaras de rastreo instaladas para monitorear ciervos y coyotes comenzaron a captar formas inexplicables en la noche. Una imagen mostraba una figura alta parecida a un pájaro con patas con garras y alas extendidas de pie en medio de un claro del bosque. Otra mostraba lo que parecía una gran criatura voladora con cola y extremidades alargadas. Los expertos intentaron descartar las imágenes como búhos o fallas digitales, pero el detalle en algunas fotos iba más allá de las sombras y las coincidencias. Algunas incluso se hicieron públicas, lo que generó comparaciones con ilustraciones centenarias de la criatura. ¿Podría el diablo de Jersey ser más que una leyenda, una especie desconocida que se esconde a plena vista y solo emerge en la oscuridad? De ser real, no sería solo un animal extraño, significaría que algo completamente desconocido para la ciencia está ahí fuera, volando más allá de nuestra comprensión y tal vez observando desde los árboles ahora mismo. En 2009, un grupo de adolescentes que exploraba cerca de una cueva en Cerro Azul, Panamá, se topó con algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Al principio pensaron que era un animal sin pelo, luego se movió. La criatura se arrastró hacia ellos a cuatro patas, con la piel pálida y gomosa reluciendo, las extremidades demasiado largas para su cuerpo y sin pelaje, garras ni cola, nada familiar. Presas del pánico supuestamente lanzaron piedras y huyeron, y al regresar lo encontraron sin vida. Las fotos del cuerpo se viralizaron rápidamente. No correspondía a ninguna especie conocida, ni a un perezoso, ni a un mono, ni a nada originario de Panamá. Lo que destacaba era su forma humanoide. Sus extremidades eran delgadas y articuladas como las nuestras. Su rostro era plano, con una nariz hundida y una boca extraña, casi humana, pero no del todo. Los biólogos examinaron las fotos y propusieron teorías. Tal vez un animal enfermo o un perezoso en descomposición, pero ninguna de las explicaciones coincidía con las características de la criatura. Su piel estaba intacta, su estructura era errónea. Hasta el día de hoy no se ha confirmado oficialmente ninguna respuesta. La historia se desvaneció, pero las fotos permanecen nítidas, sin editar y profundamente inquietantes. Ya fuera una anomalía genética, una especie desconocida o algo aún más extraño, el humanoide de Cerro Azul fue visto, fotografiado y luego desapareció, como si nunca se hubiera supuesto encontrarlo.
En 1960, la costa de Tasmania albergó algo verdaderamente extraño. Un enorme cadáver grasiento apareció en la orilla, de unos 6,1 metros de largo, sin rasgos distintivos a primera vista, hasta que notaron las extrañas fibras similares a pelos que cubrían su cuerpo y una hilera de dientes irregulares dentro de lo que parecía una boca con forma de pico. No era una ballena ni nada remotamente parecido. Los lugareños lo apodaron globster, un término usado para la materia orgánica masiva e inidentificable que ocasionalmente aparece en las costas de todo el mundo. Pero este era diferente, tenía huesos, tenía tejido muscular, tenía dientes. Los científicos de la época examinaron a la criatura, pero no pudieron llegar a una conclusión clara. La carne no coincidía con la de ningún animal marino conocido. Algunos dijeron que se parecía a un tipo de mamífero marino no descubierto o a un antiguo depredador que creíamos extinto. Y luego desapareció, los restos fueron retirados y como muchos globsters antes y después de él, la criatura de Tasmania se desvaneció en el misterio. Pero las fotos sobreviven, granuladas, pero con el suficiente detalle como para plantear preguntas que la ciencia aún no puede responder. Si no fue un engaño, entonces algo enorme y carnívoro podría estar aún escondido en los océanos australes, emergiendo solo cuando ya es demasiado tarde para estudiarlo. En las profundas selvas de Papúa Nueva Guinea, los aldeanos han transmitido historias de una criatura voladora a la que llaman ropen. Descrito como un animal grande, de alas correosas, cola larga y brillo bioluminiscente, ha formado parte del saber tribal durante generaciones. Pero en las últimas décadas, estas historias han sido respaldadas por avistamientos reales, tanto por lugareños como por investigadores extranjeros. Algunos exploradores afirmaron haber visto a la criatura planeando sobre las copas de los árboles por la noche, con una envergadura estimada en más de 4,6 metros. Otros capturaron orbes brillantes en el cielo, moviéndose en patrones que ningún pájaro o murciélago podría imitar. El ropen a menudo se describe como un pterosaurio viviente, un antiguo reptil volador que se cree que se extinguió hace millones de años. Pero los avistamientos han continuado, especialmente alrededor del Monte Bell, la isla Umboy y las regiones circundantes. En un caso, un misionero capturó una foto borrosa de una enorme forma alada sobre la línea de árboles. Los lugareños dicen que la criatura se alimenta de peces, a veces de ganado, y anida en acantilados que ningún humano se atreve a escalar. Algunos creen que el ropen es una especie remanente de la era de los dinosaurios. Otros piensan que es algo más avanzado, posiblemente ni siquiera nativo de la Tierra. Sea lo que sea, el ropen se niega a ser considerado un mito. Ha sido visto, seguido y temido, y podría seguir dando vueltas fuera de nuestro alcance. En 2008, una extraña criatura hinchada apareció en la playa de Montauk, Nueva York, y causó furor en internet. Tenía un hocico con forma de pico, dientes al descubierto y piel correosa, sin pelaje, sin plumas, simplemente algo que no encajaba. Los expertos supusieron que se trataba de un mapache, un perro o una tortuga marina, pero ninguna de estas opciones coincidía con la anatomía completa de la criatura. Entonces, sin previo aviso, el cuerpo desapareció, sin análisis de laboratorio, sin seguimiento oficial, solo fotos borrosas e infinitas teorías. Era un sujeto de prueba mutado del cercano centro de investigación de Plum Island, una criatura marina que nunca hemos catalogado, o algo que no es de aquí. Nadie demostró nunca qué era. Por primera vez en 50 años, las palabras biológicos no humanos resonaron en el Congreso de Estados Unidos y no provenían de un guión cinematográfico. En 2023, el Congreso de Estados Unidos celebró oficialmente una audiencia donde la existencia de extraterrestres no solo se insinuó, sino que se expresó abiertamente. Bajo juramento, el exoficial de inteligencia David Grush declaró que el gobierno estadounidense había recuperado biológicos no humanos de lugares de accidentes. No eran teorías, no eran especulaciones, biológicos, cadáveres. No se inmutó al ser interrogado y la sala no rió. Lo que hizo esta audiencia aún más explosiva fue lo que siguió solo unas semanas después. Dos extraños cuerpos momificados fueron exhibidos frente al Congreso mexicano. Pequeñas, frágiles e innegablemente extrañas, las figuras tenían 3 dedos en cada mano, extremidades largas y cráneos de gran tamaño. Las radiografías mostraron huevos dentro de una de ellas. Parecían lo que el mundo llama extraterrestres. Los científicos estaban divididos. Algunos los llamaron engaños. Otros señalaron la datación por carbono, que los situaba en más de 1000 años de antigüedad. ¿El momento? Demasiado perfecto para ignorarlo. Un gobierno tras otro, levantando repentinamente el telón. Juntos, el testimonio en Washington y las momias en México pintaron un panorama escalofriante. Tal vez la verdad nunca estuvo ahí fuera, ha estado aquí todo el tiempo, oculta en bóvedas, examinada en laboratorios y ahora entrando lentamente a la vista del público. Y la pregunta más importante sigue siendo, ¿por qué ahora? ¿Por qué revelar todo esto ahora, después de décadas de silencio? A principios del siglo XXI, un hombre que caminaba por los montes Ródope de Bulgaria se topó con un cráneo como nunca antes había visto. Tenía 6 cavidades, carecía de boca y era mucho más pequeño y ligero que cualquier humano o animal conocido. ¿Los ojos? Enormes y redondos, dominando la mayor parte del rostro. Los arqueólogos locales no pudieron identificarlo. Ninguna criatura en sus registros se acercaba.
Algunos sugirieron que podría pertenecer a una especie desconocida o incluso a una deformidad antigua, pero otros consideraron discretamente otra posibilidad, que no provenía de la Tierra. Lo que avivó aún más el misterio fue el hallazgo. Un pequeño objeto metálico con forma de disco. Nadie pudo explicar su propósito. El cráneo fue finalmente llevado para realizar más investigaciones y luego desapareció. No se ha vuelto a ver desde entonces. Algunos dicen que estuvo escondido, otros creen que fue robado. Hasta el día de hoy los científicos discuten si el cráneo era orgánico, sintético o algo intermedio, y si realmente vino del espacio, ¿por qué fue enterrado en las profundidades de una antigua cordillera a miles de kilómetros de cualquier lugar conocido del accidente? A miles de kilómetros de distancia, en el desierto de Utah, historias de visitantes de otro mundo están grabadas directamente en piedra. Los petroglifos del Cañón Sego se remontan al menos a 8000 años atrás y muestran algo profundamente inquietante. Seres altos y delgados sin brazos, ojos gigantes y cabezas demasiado grandes para sus cuerpos. Algunos tienen proyecciones similares a antenas. Otros parecen flotar. Las tribus locales nunca afirmaron haberlos creado. De hecho, muchas tradiciones orales de los nativos americanos hablan de gentes del cielo o seres estelares que vinieron del cielo. El encuentro es escalofriante. Lo curioso es que estos grabados no son aislados. Figuras similares aparecen por todo el suroeste de Estados Unidos y más allá, en cuevas, acantilados, en lugares donde no se suponía que la gente viviera. No cazaban estas figuras ni las veneraban. Es como si intentaran documentar algo que habían visto. Los petroglifos del Cañón Sego se han estudiado durante años y nadie ha podido justificarlos como humanos o animales comunes. Cuando los dibujos son tan antiguos, tan consistentes y con este aspecto alienígena, es difícil no preguntarse a quién intentaban mostrarnos realmente. En las colinas de Jalisco, México, agricultores y excavadores comenzaron a desenterrar cientos de artefactos de arcilla que desafiaban todas las reglas del arte antiguo. No se trataba de las típicas estatuas de dioses, animales o humanos. Parecían algo completamente distinto, criaturas de extremidades largas y ojos saltones que sostenían herramientas, se paraban junto a objetos similares a artesanías o interactuaban con figuras humanas. Muchos de los artefactos muestran lo que parecen ser cascos espaciales, paneles de control e incluso cirugías. Algunas figurillas son tan detalladas que muestran cabezas grandes con ojos almendrados y dedos más largos que los de cualquier humano. Se les ha apodado los extraterrestres de Jalisco, y aunque los arqueólogos convencionales a menudo los evitan, la colección ha crecido demasiado como para ignorarla. Las figurillas datan de hace más de 1000 años, mucho antes de la electricidad, la aviación o incluso los telescopios. Sin embargo, presentan seres que se parecen sorprendentemente a las interpretaciones modernas de extraterrestres. La pregunta es cómo pudo una civilización sin concepto del espacio exterior imaginar estas figuras con tanta precisión. Los escépticos dicen que son falsificaciones, pero el gran volumen y la consistencia plantean dudas. No se vendieron a los turistas, fueron enterradas a gran profundidad, se encontraron lejos de las rutas comerciales y a menudo junto a reliquias estándar. ¿Eran solo mitos moldeados en arcilla? ¿O estos pueblos antiguos realmente presenciaron algo que los llevó a intentar recrear lo que vieron con sus propias manos? En lo profundo de una cueva peruana cerca de Cusco, investigadores se toparon con algo que parecía salido de una película de ciencia ficción. Una mano amputada y momificada con solo 3 dedos. Pero no eran unos dedos cualquiera. Eran largos, huesudos y mucho más gruesos que los de un humano, con extrañas estructuras articulares y patrones de cartílago que no se encuentran en especies conocidas. Junto a la mano se encontraban fragmentos alargados de cráneo y un casquete craneal de forma peculiar. Las leyendas locales siempre habían hablado de visitantes del cielo que caminaban de forma diferente y no parecían humanos. Este hallazgo pareció hacerse eco de esas historias. Cuando se hicieron públicas las radiografías de la mano, las cosas se pusieron más extrañas. Los huesos eran reales. El tejido era real. No era plástico ni arcilla moldeada. Tenía venas y cavidades articulares. Algunos laboratorios independientes incluso lo dataron en más de 1000 años. Pero la anatomía no coincidía con la de humanos, monos ni ningún animal conocido de la región. Algunos investigadores afirmaron que pertenecía a un primate desconocido. Otros se negaron a especular. A pesar del misterio, el espécimen pasó discretamente a manos privadas para su posterior estudio y rara vez se ha visto desde entonces. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si esta no es la única? ¿Y si los antiguos peruanos realmente tuvieron contacto con seres cuya biología era cercana, pero no del todo humana? En las ruinas de Palenque, México, dentro de la tumba del antiguo rey maya Pacal, se encuentra una de las tallas más controvertidas jamás encontradas. En la tapa de piedra del sarcófago se encuentra una escena detallada que para muchos no se parece en nada a una imagen religiosa o ceremonial. Parece alguien pilotando una máquina. Pacal aparece recostado con las manos accionando los controles y los pies presionando los pedales, rodeado de extraños objetos que parecen tubos, fuego e incluso escapes. Algunos dicen que parece estar atado a un cohete.
Los arqueólogos tradicionales insisten en que es simbólico, una representación del rey descendiendo al inframundo. Pero incluso décadas después, nadie ha descifrado por completo cada símbolo tallado en el panel. La forma de la estructura, la posición del cuerpo y la presencia de lo que parecen ser piezas mecánicas no ayudan a las explicaciones convencionales. Los partidarios de la teoría del astronauta ancestral creen que esto no es un mito, sino un recuerdo, que la talla representa a un ser real, posiblemente ni siquiera humano, operando algo muy adelantado a su tiempo. Los mayas fueron maestros astrónomos. Construyeron observatorios, rastrearon planetas y alinearon templos con la luz de las estrellas. Entonces, ¿qué pasaría si esta talla no fuera solo ceremonial? ¿Y si fuera su forma de preservar lo que vieron? ¿Tecnología desde arriba, grabada para siempre en piedra? Durante años han circulado rumores sobre lo que se guarda en los archivos altamente restringidos del Vaticano. Una de las afirmaciones más impactantes, que un antiguo manuscrito oculto durante siglos contiene bocetos de seres que no parecen humanos en absoluto. Una imagen filtrada muestra páginas llenas de escritura descolorida. Junto a ella, un extraño dibujo de una figura de cabeza grande, miembros delgados y ojos almendrados. Es el clásico alienígena gris, dibujado a tinta, en lo que parece una página centenaria. Nadie ha confirmado oficialmente la autenticidad del documento. El Vaticano no ha hecho comentarios, pero el detalle del boceto es asombroso, sobre todo considerando su supuesta antigüedad. La idea de que alguien hace cientos de años pudiera haber dibujado algo tan parecido a los informes modernos sobre extraterrestres plantea serias preguntas. ¿Lo inventaron? ¿O vieron algo? Algunos teóricos creen que estos textos formaban parte de una colección privada, registros de conocimiento que la Iglesia no quería que se divulgara. Otros piensan que el ser era real, encontrado durante una época de exploración y cuidadosamente documentado antes de ser guardado bajo llave. Ya sea que el manuscrito sea un engaño, una advertencia o una pista, alimenta la creencia de que el Vaticano podría saber mucho más sobre los visitantes del más allá de lo que está dispuesto a revelar. Mucho antes de los grandes imperios de Babilonia y Sumeria, una cultura menos conocida llamada los Ubaid prosperó en Mesopotamia hace más de 7000 años. Cuando los arqueólogos descubrieron tumbas en Al-Ubaid, lo que encontraron no parecía corresponder a humanos ni dioses antiguos. Hallaron figurillas con cabeza de lagarto, docenas de ellas, rostros alargados, ojos rasgados y piel escamosa. Algunas incluso sostenían bebés, usaban cascos o se sentaban en posiciones de poder. No eran monstruosas ni simbólicas, se las representaba como líderes o cuidadores. Lo extraño es que estos no eran dioses ceremoniales, y no hay ningún mito que los explique. Las figurillas provenían de asentamientos cotidianos, mezcladas con herramientas y artículos domésticos. ¿Por qué un pueblo antiguo crearía modelos tan detallados de seres reptilianos a menos que creyeran que eran reales? Las teorías sobre los hombres lagarto explotaron a partir de ahí. Algunos dicen que eran alienígenas reptilianos, posiblemente del mismo tipo mencionado en encuentros modernos. Otros creen que eran híbridos, criaturas que interactuaron con los primeros humanos o los guiaron de alguna manera. Lo cierto es que el pueblo Ubaid no dejó registros escritos. Solo estas figuras, mirando al frente, su mirada congelada en arcilla, ¿presenciaron algo que el resto de la historia enterró? ¿O intentaban advertirnos sobre algo que eventualmente volveríamos a ver? Esta extraña figura humanoide fue encontrada, según se informa, en las profundidades de las montañas de Sudamérica, cerca de un sistema de cuevas aislado, rara vez explorado por los investigadores. Los lugareños afirmaron que había estado oculta durante años, sellada bajo un derrumbe de roca. Tras su recuperación, el cuerpo fue enviado a un laboratorio privado para su análisis. Los científicos observaron las extremidades inusualmente largas, el torso estrecho y la cabeza descomunal, rasgos que no concuerdan con los de ningún humano o primate conocido. El tejido estaba seco pero conservado, y los escáneres internos revelaron una estructura esquelética diferente a cualquier otra registrada en los registros médicos. No se dio una explicación clara, y poco después del estudio se restringió el acceso al espécimen. Solo quedan unas pocas imágenes, lo que genera preguntas que nadie parece dispuesto a responder. En el año 2017, investigadores en Perú descubrieron algo tan extraño que inmediatamente acaparó titulares. Pequeños cuerpos momificados con cráneos alargados, 3 dedos largos en cada mano y cajas torácicas de formas extrañas. Hallados cerca de las líneas de Nazca, esos enormes geoglifos antiguos solo visibles desde el cielo, los cuerpos no se parecían en nada a los humanos típicos. Una de ellas se llamaba María y su estructura desconcertó incluso a científicos experimentados. Las tomografías computarizadas mostraron órganos internos, huesos e incluso tejido cutáneo. La datación por carbono lo situó en unos 1000 años de antigüedad. Se hicieron públicas fotos y radiografías. Algunos expertos afirmaron que los cuerpos eran un engaño, reconstruidos a partir de huesos de animales. Pero otros, incluyendo laboratorios independientes en México y Rusia, afirmaron que el ADN no coincidía plenamente con el de los humanos ni con el de ninguna especie conocida. La historia se resiste a desaparecer. Cada prueba parece plantear más preguntas que respuestas. Si estos seres son reales, cambiarían todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. ¿Fueron visitantes, experimentos o una especie antigua
antigua cuya existencia desconocíamos? Las momias de Nazca podrían ser lo más cercano que el público haya visto a la evidencia física real de inteligencia no humana. Sin embargo, nadie parece capaz de explicarlas con certeza. En lo más profundo de los archivos restringidos del Museo de El Cairo, corren rumores de una momia sin igual. Fotos filtradas hace años muestran un cuerpo pequeño y disecado con un cráneo anormalmente grande, cuencas oculares oblicuas y una mandíbula que no se corresponde con ninguna forma humana conocida. La piel parece correosa, los huesos delicados y delgados. Se rumorea que fue encontrada en una tumba poco conocida cerca de Saqqara y trasladada discretamente al museo sin documentación pública. Algunos expertos creen que fue etiquetada como una anomalía fetal para evitar llamar la atención. Pero quienes supuestamente la examinaron argumentan lo contrario. Las características anatómicas no concuerdan con las proporciones fetales. Incluso se dice que el número de vértebras difiere. Algunos investigadores que vieron la momia en persona hablaron posteriormente de forma anónima, afirmando que daba la sensación de no pertenecer a ningún lugar, casi como si se hubiera añadido a la historia, no como si formara parte de ella. El museo se niega a hacer comentarios. El artefacto no figura en ninguna colección pública, pero las fotos persisten circulando entre investigadores de ovnis y arqueólogos independientes. Si la momia es auténtica y verdaderamente antigua, plantea una pregunta aterradora. ¿Los antiguos egipcios simplemente enterraban a sus muertos o preservaban a los visitantes de algún lugar más allá del Nilo? En 1995 apareció una filmación granulada en blanco y negro que supuestamente mostraba la autopsia de un extraterrestre recuperado del infame accidente de Roswell en 1947. El cuerpo sobre la mesa tenía una cabeza grande, abdomen hinchado y dedos largos. Cirujanos con trajes de protección biológica se movían con precisión, examinando sus órganos bajo una luz intensa. La filmación conmocionó al mundo. Algunos la descartaron de inmediato como una farsa. Otros no estaban tan seguros. Se decía que la película había sido recuperada de antiguos archivos militares por un escamarógrafo y durante años fue debatida por expertos en video, patólogos y escépticos. Algunos encontraron inconsistencias en la velocidad de fotogramas y las técnicas, pero otros señalaron detalles anatómicos difíciles de falsificar en la década de 1990, especialmente utilizando solo efectos prácticos. A pesar de la controversia, la autopsia de Roswell sigue siendo uno de los videos de extraterrestres más discutidos de la historia. ¿Se falsificó para engañar al público? ¿O se difundió como una verdad controlada, enmascarada por la duda? Hasta el día de hoy, nadie ha demostrado definitivamente de dónde provino la grabación ni cómo se grabó. Sea real o no, ayudó a reavivar el interés en el accidente original de Roswell y recordó al mundo que algo extraño realmente cayó del cielo en Nuevo México. En el corazón del antiguo sitio maya de Quiriguá, en Guatemala, se alza una colosal escultura en piedra. La Estela F. Con más de 6 metros de altura, muestra una figura con rasgos faciales que parecen extrañamente no humanos. Los ojos son demasiado grandes, la mandíbula alargada y el tocado se asemeja más a un casco que a una prenda ceremonial. Si bien la mayor parte del arte maya es profundamente simbólico, esta estatua luce diferente. Las proporciones, los detalles, casi parecen un retrato, no un mito. Algunos arqueólogos insisten en que se trata de una representación estilizada de un gobernante o deidad, pero otros, incluyendo investigadores independientes, señalan su marcado contraste con las estelas vecinas. Lo que es aún más convincente es que la antigua Quiriguá tiene múltiples referencias a seres celestiales y visitantes que enseñaban a través del sonido y la luz. Estas no eran ideas vagas, estaban talladas en piedra. ¿Podría ser un tributo a algo o alguien que los antiguos mayas encontraron? ¿Un ser tan diferente a ellos que tuvo que ser conmemorado en el material más duro disponible? El misterio de la estatua de aspecto extraterrestre de Quiriguá sigue siendo uno de los hallazgos más inexplicables de la arqueología mesoamericana. Entre 1952 y 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos implementó un programa ahora desclasificado llamado Proyecto Libro Azul. Su misión era investigar informes de objetos voladores no identificados. Se registraron más de 12,000 casos. La mayoría fueron explicados: globos meteorológicos, aeronaves o ilusiones ópticas. Pero 701 casos siguen sin resolverse. Y no se trataba de avistamientos vagos. Pilotos, militares y operadores de radar informaron de objetos que se movían a velocidades imposibles, realizaban giros en ángulo recto y desaparecían sin dejar rastro. Uno de los casos más famosos involucró a varios aviones de combate que se lanzaron a interceptar un objeto brillante detectado en un radar cerca de Washington, D.C. Este superó a los aviones y luego desapareció para reaparecer minutos después a kilómetros de distancia. Estos informes se documentaron, archivaron y discretamente archivaron. Incluso después de la finalización del programa, muchos involucrados creyeron que era solo la cara visible de una operación mucho más profunda. Algunos de los 701 casos contienen informes de naves que descendieron al océano, aterrizaron brevemente en terreno remoto o sobrevolaron cerca de instalaciones nucleares. Los archivos ahora son públicos. Cualquiera puede leerlos. Pero lo que sugieren es algo que ningún gobierno ha podido explicar por completo. Estamos siendo vigilados y lo hemos estado durante mucho tiempo.
En el año 203, un investigador que exploraba un pueblo fantasma en el desierto de Atacama, Chile, descubrió algo verdaderamente extraño: un diminuto esqueleto momificado de poco más de 15 centímetros de largo. A pesar de su tamaño, tenía un cráneo que parecía demasiado grande, con un cráneo alargado, cuencas oculares oblicuas y huesos endurecidos, rasgos que no parecían fetales ni infantiles. El esqueleto, pronto apodado Ata, tenía una estructura humanoide, pero suscitó preguntas inmediatas. ¿Cómo podía un cuerpo tan pequeño estar tan desarrollado? Cuando los restos fueron llevados a expertos médicos y posteriormente analizados por genetistas en Stanford, los resultados fueron aún más desconcertantes. El ADN mostró que Ata era humana, pero con mutaciones nunca antes vistas. Tenía genes asociados con enanismo, escoliosis y otros trastornos esqueléticos, pero la combinación era tan rara que los científicos no podían decir con certeza qué estaban viendo. Algunos argumentaron que se trataba de un feto muerto deforme, otros no estaban convencidos. Lo que realmente profundizó el misterio fue el estado de los huesos. Mostraban signos de tener entre 6 y 8 años al momento de la muerte, a pesar del diminuto tamaño del esqueleto. ¿Cómo podría un ser de 15 centímetros vivir durante años? Ningún síndrome conocido lo explica. Algunos creen que Ata es evidencia de un experimento de clonación fallido, otros piensan que es un híbrido, mitad humana, mitad algo más. Incluso después de las pruebas de ADN y las radiografías, la historia de Ata sigue sin resolverse. Un ser demasiado pequeño para existir, pero demasiado real para ignorarlo. En una remota cueva montañosa en la frontera chino-tibetana, una expedición de 1938 dirigida por el profesor Chiputei descubrió algo inesperado: cientos de discos de piedra enterrados entre tumbas antiguas. Cada disco medía unos 30 centímetros de diámetro y estaba tallado con diminutas ranuras en espiral que iban del centro al borde, pero no eran decorativas. Dentro de las ranuras había símbolos microscópicos, demasiado precisos para ser accidentales, pero distintos de cualquier idioma conocido. Los discos se conocieron como las piedras Dropa, nombre que proviene de una leyenda local sobre diminutos seres nacidos de estrellas que cayeron del cielo y no pudieron regresar. Según algunos informes, cuando los símbolos fueron analizados décadas después, contaban la historia de viajeros extraterrestres que se estrellaron en la región hace miles de años. Se decía que los miembros supervivientes, los Dropa, vivieron en paz con los lugareños antes de extinguirse. Los escépticos descartan la historia como un mito. El gobierno chino nunca ha confirmado oficialmente el descubrimiento, y la mayoría de los artefactos originales habrían desaparecido. Pero existen algunas fotos que muestran los discos y sus extraños y desgastados grabados. Algunos investigadores independientes afirman haberlos visto en colecciones privadas. De ser reales, las piedras Dropa podrían ser el intento registrado más antiguo de comunicación extraterrestre en la Tierra. No fueron talladas en templos ni gritadas al cielo, sino prensadas en la roca y enterradas, a la espera de que alguien las comprendiera. Y tal vez ese alguien esté ahora poniéndose al día. En 1996, cerca de la ciudad rusa de Kishtim, en los Urales, Tamara Prosvirina, una mujer local, afirmó haber encontrado una criatura pequeña y débil cerca de un cementerio. Estaba apenas viva, envuelta en harapos, y no se parecía a nada que hubiera visto antes. Medía solo unos 25 centímetros de altura, tenía una cabeza blanda y abovedada, ojos rasgados, una boca diminuta y un cuerpo extrañamente frágil. La llamó Alyoshenka. Los lugareños pensaron que era solo una niña malformada, hasta que los médicos la examinaron. Ninguno pudo explicar qué era. Poco después del descubrimiento, el ser falleció. Según informes, las autoridades se llevaron su cuerpo para examinarlo, pero ahí es donde las cosas se complican. Testigos presenciales afirmaron que lo llevaron a un laboratorio en Chelyabinsk donde le realizaron radiografías. Lo que sorprendió a los examinadores fue la ausencia de ombligo y de órganos internos que no coincidían con los de ningún humano conocido. Luego, el cuerpo desapareció. ¿Registros oficiales? Desaparecieron. Los científicos que habían hablado anónimamente dejaron de hablar repentinamente. Algunos lugareños creen que el gobierno se hizo cargo del caso. Aún circulan fotos de la criatura y múltiples testigos confirman su existencia. Hasta el día de hoy, nadie ha explicado qué era realmente Alyoshenka. Algunos afirman que la radiación de las instalaciones cercanas de Mayak causó una mutación genética. Otros creen que era algo completamente distinto, una entidad no terrestre, perdida y encontrada en el lugar equivocado. Sea cual sea la verdad, el enano Kishtim sigue siendo uno de los descubrimientos extraterrestres más extraños y misteriosos de la historia moderna de Rusia. En las arenas secas de Paracas, Perú, los arqueólogos descubrieron uno de los descubrimientos más desconcertantes de la historia antigua: más de 300 cráneos humanos alargados enterrados en una enorme necrópolis. A diferencia de la deformación craneal tradicional causada por el vendaje de cabezas, muchos de estos cráneos mostraban características estructurales difíciles de explicar. Presentaban un volumen craneal un 25% mayor, diferente densidad ósea e incluso patrones de sutura inusuales. En resumen, no solo estaban estirados, sino que tenían una constitución diferente. Algunos cráneos tenían solo una placa parietal en lugar de las dos habituales.
Otros tenían cuencas oculares más grandes y agujeros en lugares inesperados. Las primeras teorías propusieron una deformación ritual, pero los expertos forenses rápidamente señalaron que los cambios no eran solo cosméticos, sino anatómicos. Las pruebas de ADN en varias muestras revelaron algo aún más extraño: ADN mitocondrial que no coincidía con ningún linaje humano conocido. Algunas muestras mostraron mutaciones nunca antes vistas en la historia de la humanidad. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Eran un grupo genético aislado, una civilización perdida o algo más? La región en sí es famosa por las líneas de Nazca, enormes dibujos terrestres solo visibles desde arriba. ¿Podrían estar conectados los cráneos y los geoglifos? Algunos creen que la gente de Paracas tuvo contacto directo con seres de más allá de la Tierra, o tal vez descendieron de ellos. Al principio no parece nada, solo una figura en las sombras cerca de un hangar al borde del desierto de Nevada. Pero para quienes la estudiaron de cerca, era todo menos normal. La imagen parece mostrar algo de pie cerca de la puerta abierta de un hangar en el Área 51. No es una persona, no es un maniquí. Algo más alto, más delgado y extrañamente desproporcionado. La foto se extendió como la pólvora por foros de ovnis y revistas clandestinas, y muchos afirmaron que fue filtrada por un ex empleado que quería que se supiera la verdad. Lo escalofriante es lo mucho que la forma en la foto se asemeja a los clásicos extraterrestres grises. Extremidades largas, cabeza enorme, complexión pequeña. Los escépticos dijeron que era solo una distorsión de la luz o una broma. Pero aquí está el giro. Los analistas fotográficos no pudieron recrear la misma forma usando maniquíes o perspectiva forzada. La gente lo intentó. Los investigadores construyeron modelos tridimensionales completos. Nada coincidía. La iluminación, las sombras, la altura, todo apuntaba a algo que no pertenecía. Y hay más. Varios denunciantes de esa época, incluyendo contratistas militares, describieron posteriormente haber visto altas entidades no humanas moviéndose por sectores ocultos de la base. Uno incluso dijo que los hangares no eran solo para almacenar aeronaves, sino que se usaban para albergar entidades biológicas de origen desconocido. No se trataba de los típicos locos por los ovnis. Algunos tenían autorizaciones de alto nivel. Hasta el día de hoy, nadie ha dado un paso al frente para reclamar la foto. Nadie la ha desacreditado de forma convincente. Y el objeto en esa imagen granulada, alto, estrecho, inmóvil, simplemente permanece allí, a medio camino entre la luz y la sombra, desafiando al mundo a explicarlo. La mayoría de las fotos se descartan rápidamente. Esta nunca desapareció del todo. Algunos creen que es lo más cerca que hemos estado de fotografiar a un ser extraterrestre real. Otros piensan que es una advertencia, un vistazo de lo que se supone que no debemos ver. Sea como sea, cambió para siempre la forma en que la gente veía el Área 51. Un conjunto de fotos en blanco y negro emergió de las sombras de la Guerra Fría. Granuladas, descarnadas, perturbadoras. Supuestamente muestran a personal médico soviético diseccionando una pequeña figura humanoide. Las imágenes relacionadas con el llamado accidente de Sverdlovsk se filtraron por primera vez en un documental pirata emitido en los años 90 y han estado circulando desde entonces. En las fotos, el ser parece frágil, con la cabeza agrandada y dedos largos, sin pelo, sin escamas. No es humano. Uniformes soviéticos, instrumental quirúrgico antiguo e incluso detalles de fondo como las lámparas de la era soviética fueron verificados. Los escépticos argumentaron que era un maniquí, pero los especialistas forenses señalaron una estructura muscular realista bajo la piel. Aún más inquietante, algunas imágenes parecen mostrar la extirpación de órganos que no se corresponden con la biología humana. No son accesorios de Hollywood. Nadie reivindicó su propiedad. Ni cineastas ni bromistas. Solo silencio. Algunos investigadores creen que la KGB recuperó un accidente real en los Urales y estas fotos son la única prueba visual que veremos. En 2011, un grupo de investigadores que excavaba cerca de Cusco, Perú, descubrió algo inexplicable. Un diminuto esqueleto con una cabeza demasiado grande para su cuerpo y cuencas oculares que ocupaban casi la mitad del cráneo. Las fotos causaron revuelo de inmediato, no porque pareciera humano, sino porque no lo era. La cabeza era alargada de una forma que no podía considerarse una deformidad natural. Los expertos intentaron relacionarla con la antigua práctica de vendar cráneos, pero la forma era errónea. La cúpula era demasiado alta y la simetría era diferente a cualquier práctica conocida. En las fotos se puede apreciar. La mandíbula es delicada, la estructura ósea delgada y, sin embargo, parece mucho más antiguo de lo que debería ser. Algunos lo llamaron un engaño, otros no estaban tan seguros. Las fotos se difundieron rápidamente entre científicos y comunidades de ovnis. No coincidía con el folclore local y ningún otro esqueleto cercano se parecía remotamente. Algunos incluso dijeron que parecía una puesta en escena, como si alguien lo hubiera dejado allí para que lo encontraran, o tal vez alguien quería que lo vieran. No habló, no corrió, simplemente permaneció allí, tranquilo, parpadeando lentamente como si ya lo hubiera hecho antes. En 2011, un youtuber subió lo que parecía un video clasificado de un ser sacado directamente de la historia de los ovnis. Bajo de estatura, de complexión delgada, de piel grisácea, enormes ojos negros. El ser rápidamente se ganó el apodo de Skinny Bob. El video duraba poco menos de un minuto, pero eso fue todo.
Los espectadores quedaron cautivados de inmediato por lo realista que parecía, no solo por el diseño, sino también por su comportamiento. La forma en que la criatura movía los ojos, inclinaba la cabeza, incluso la forma natural en que parpadeaban sus párpados. La iluminación, el movimiento de la cámara, el grano de la película, todo se sentía inquietantemente auténtico. Empezaron a aparecer fotogramas del video por todas partes, especialmente uno en el que el ser mira directamente a la cámara. Los analistas discutieron interminablemente, CGI o real. Pero ningún creador dio un paso al frente, nadie intentó monetizarlo y, a pesar de que ha pasado más de una década, no se ha replicado de forma convincente. Algunos creen que es una filtración de un programa real de entrevistas con extraterrestres. Otros dicen que es el vídeo de desinformación más exitoso de todos los tiempos. Pero una cosa es segura, las fotos y los clips de Skinny Bob todavía persiguen a la gente, porque si es real, lo cambia todo. Es una de las fotos de ovnis más nítidas jamás tomadas, y fue tomada por un fotógrafo de la Marina brasileña. En enero de 1958, estacionado a bordo del buque Almirante Saldaña cerca de la isla Trindade, el fotógrafo Almiro Baraúna capturó 4 imágenes de un disco metálico volando sobre el agua y desapareciendo tras las nubes. Sin borrosidad ni reflejos. Solo un objeto nítido y definido a plena luz del día. Lo que hace a esta foto tan diferente es quién la respaldó. El gobierno brasileño publicó las imágenes. Confirmaron que no era un engaño. La Marina verificó los negativos de Baraúna y decenas de personas a bordo afirmaron haber visto el objeto con sus propios ojos. Incluso a los escépticos les costó desestimarlo. Los analistas ampliaron las imágenes, destacando la sombra bajo la nave, su inclinación y la neblina atmosférica, todo lo cual apuntaba a un objeto real en movimiento, no a algo añadido posteriormente. Periódicos de todo el mundo publicaron las fotos, y los investigadores de ovnis aún las consideran entre las más creíbles jamás tomadas. No hay ningún animal, globo o aeronave humana que coincida con lo que aparece en esa imagen. Algunos dicen que era solo un dron experimental, pero para finales de la década de 1950, esa tecnología habría sido ciencia ficción. Esto no fue solo una foto de suerte. Fue un evento documentado y presenciado, y las fotos no han envejecido ni un día. La Luna siempre ha tenido sus misterios, pero el Apolo 17 podría haber traído algo más que rocas. Una imagen en particular, etiquetada como AS-17-147-22-465, muestra algo extraño flotando sobre la superficie lunar. Un pequeño objeto con forma de disco aparece cerca del horizonte lunar, tenue pero lo suficientemente nítido como para destacar. La NASA lo incluyó como una foto más en el archivo de la misión. Pero cuando los investigadores de ovnis revisaron el catálogo completo, este desató un debate masivo. La forma no se asemeja a escombros espaciales ni destellos de lente. No es un reflejo, es un objeto en el cielo y no hay una explicación oficial. La foto es nítida, intacta y parte del dominio público. Algunos creen que es un satélite o una etapa de refuerzo en la distancia, pero las trayectorias orbitales de esa misión no lo respaldan. Otros piensan que es una nave que observa al equipo Apolo, un observador. Las teorías van desde drones extraterrestres hasta máquinas antiguas dejadas atrás de una era anterior. Lo convincente es cómo esta foto, oculta a simple vista, pasó desapercibida durante décadas hasta que investigadores independientes detectaron la anomalía. La NASA nunca retiró ni editó la imagen. Sigue ahí en el archivo esperando ser vista. Y cada vez que alguien la menciona, la pregunta vuelve con más fuerza. ¿Estábamos realmente solos allí arriba? ¿O simplemente nos observaban en silencio? Sin luces estridentes ni video movido. Un solo fotograma granulado en blanco y negro es suficiente para mantenerte mirando. Tomada en Nuevo León, México en 2005, la imagen muestra lo que parece un rostro humanoide asomándose por una puerta mosquitera. La forma es inconfundible. Una cabeza grande y calva, ojos enormes y un tenue contorno de hombros delgados. La ventana parece brillar ligeramente detrás de la figura, lo que hace su presencia aún más inquietante. Los lugareños dijeron que la casa había experimentado extraños problemas eléctricos y sonidos inusuales en las noches previas a la foto, pero una vez que apareció este marco, todo cambió. Lo que lo hace tan convincente es la quietud, sin borrosidad, sin ángulo dramático, solo una figura silenciosa observando. Los expertos estudiaron la imagen y no pudieron ponerse de acuerdo sobre lo que capturó. No era un reflejo, la iluminación no lo apoyaba, no había signos de manipulación o composición, la estructura de la cara no se alinea con la anatomía humana, los ojos están demasiado bajos, la cabeza demasiado redonda. Los investigadores paranormales sugirieron que pudo haber sido un intento de reconocimiento, algo observando, algo paciente. Según se informa, la familia se mudó poco después, negándose a hablar con los medios. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las imágenes extraterrestres más espeluznantes jamás capturadas por accidente, un visitante silencioso observando a través del cristal. En 1973, 2 hombres en Pascagoula, Mississippi, entraron a la oficina del sheriff temblando incontrolablemente. Charles Hickson y Calvin Parker afirmaron que fueron llevados a bordo de una nave por seres que no parecían humanos.
El sheriff no les creyó hasta que dejó una grabadora encendida mientras creían estar solos. En lugar de tramar una historia, los hombres continuaron describiendo el encuentro con voces aterrorizadas. Décadas después, sus detalladas descripciones se convirtieron en bocetos. Los seres no eran grises ni nada familiar. Eran altos, arrugados, tenían brazos como de cangrejo y flotaban sin caminar. Los bocetos, basados directamente en el testimonio de los hombres, son inquietantes. No parecen nada de la cultura pop ni de la ciencia ficción. Ambos hombres pasaron las pruebas del detector de mentiras. Sus historias nunca cambiaron. Hickson lo hizo público. Parker permaneció en silencio durante décadas y solo volvió a hablar cerca del final de su vida. Lo que añade peso es lo crudos que son los dibujos, la emoción detrás de ellos, la confusión en los ojos de las criaturas. Los bocetos se sienten como alguien tratando de recordar algo que desearía no haber visto. Archivos policiales, fotografías antiguas y estas extrañas representaciones aún circulan. Y cuanto más las personas los ven, más comienzan a preguntarse si lo estaban fingiendo. ¿Por qué dibujar algo tan perturbador? Fue justo antes del recreo cuando más de 200 estudiantes y personal del Instituto Westall de Melbourne alzaron la vista y vieron algo flotando en el cielo. No era un globo, no era un avión. Era un objeto metálico con forma de platillo, silencioso, rápido y maniobrando de una forma que ningún otro objeto podría. Los testigos afirman que se escondió tras unos árboles y luego despegó en un ángulo imposible. Lo que hace tan contundente el caso Westall es la cantidad de testigos y la rapidez con la que fue silenciado. En cuestión de horas, llegaron funcionarios del gobierno, ordenaron a los estudiantes que guardaran silencio y supuestamente confiscaron la película de sus cámaras. Pero los bocetos hechos ese día aún existen. También existen mapas del lugar donde aterrizó la nave y fotos del campo abierto posterior, perturbado, aplanado y extrañamente simétrico. Muchos testigos siguen vivos y mantienen su versión hasta el día de hoy. El incidente fue reportado en la prensa local, pero nunca se investigó a fondo. Algunos creen que fue una prueba militar secreta. Otros están seguros de que no fue de este mundo. Pero lo más desconcertante es la rapidez con la que se encubrió. ¿Cómo logras que cientos de personas, niños, maestros, padres, dejen de hablar? No se logra. En realidad no. Y por eso Westall sigue sin desaparecer. La evidencia no desapareció. Simplemente pasó a la clandestinidad. Esta foto ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Parece mostrar a un general de alto rango en uniforme completo, hablando tranquilamente con un gris, el clásico tipo extraterrestre, alto, delgado, de enormes ojos negros, sin miedo, sin guardias. Solo dos figuras en lo que parece una reunión informativa. Según informes susurrados de archivos desclasificados, la reunión tuvo lugar en 1957 en una base segura en Europa, después de que una nave aterrizara bajo condiciones controladas. Algunos dicen que fue parte de un acuerdo tácito de tecnología a cambio de acceso. La imagen parece montada, pero no hay fuente, origen ni fotógrafo conocido. Simplemente está ahí, y eso hace que sea aún más difícil de descartar. En medio de una zona de conflicto activa, un dron de reconocimiento militar estadounidense captó algo que no debía estar allí. Las imágenes filtradas años después muestran una esfera metálica perfecta, reflectante, sólida y con inteligencia, flotando silenciosamente sobre las calles devastadas por la guerra de Mosul, Irak. Lo curioso es la calma que parece el objeto en medio de semejante caos. Flota a un ritmo constante, no se tambalea y no emite ningún sonido. No es un dron, no son escombros. Los analistas militares no pudieron identificarlo y cuando la imagen se hizo pública, inmediatamente se comparó con el infame ovni Tic Tac. El orbe de Mosul, como se le llama ahora, no formaba parte de ninguna tecnología conocida en la región. El objeto no tenía alas, ni rotores, ni escape, solo una suave esfera plateada que se movía con una precisión inquietante. La foto, extraída directamente de un material clasificado, lo muestra claramente contra el fondo del desierto, sin borrosidad, sin fallos. Algunos creen que estaba observando, otros piensan que estaba recopilando datos. Cualquiera que fuera su misión, no se estaba escondiendo, y eso es lo que lo hace tan inquietante. Sabía que lo estaban observando, y no le importó. En 1950, Nick Mariana, director técnico de un equipo de béisbol de Great Falls, Montana, observó un objeto brillante que surcaba el cielo. En lugar de entrar en pánico, agarró su cámara de 16 milímetros y comenzó a filmar. Las imágenes que capturó aún se consideran uno de los mejores videos de ovnis de la historia. Analizadas posteriormente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos e incluidas en el proyecto Libro Azul, las imágenes muestran un objeto con forma de disco volando en perfecta sincronía, sin alas visibles ni sonido, solo un movimiento que desafía la tecnología de vuelo conocida. Las imágenes fijas del metraje son nítidas y limpias. Inicialmente, la Fuerza Aérea intentó restarle importancia, calificándolas de reflejos de aviones a reacción. Pero al analizarlas fotograma a fotograma, los investigadores no observaron señales de alas, fuselaje ni siquiera el desenfoque de movimiento convencional. No se trataba de reflejos, sino de un objeto real y mecánico. La cámara de Mariana no era de última generación, pero no lo necesitaba.
Lo que captó fue suficiente para que incluso los escépticos más acérrimos se detuvieran y reconsideraran su postura. Décadas después, la película y las imágenes fijas extraídas de ella siguen vigentes como auténticos vistazos a algo que aún no podemos explicar. Tomadas en una tranquila granja en McMinnville, Oregón, estas dos fotos se encuentran entre las más debatidas en la historia de los ovnis. En mayo de 1950, Paul y Evelyn Trent avistaron un objeto con forma de disco flotando en el cielo cerca de su casa. Paul corrió a buscar su cámara y logró tomar dos nítidas fotos en blanco y negro antes de que desapareciera. Las imágenes son sencillas: un objeto metálico ligeramente inclinado flotando contra el cielo, sin cables, sin borrosidad, sin manipulación visible, y aún así increíblemente convincentes. Expertos de diversos campos estudiaron los negativos y no encontraron indicios de manipulación. Incluso las sombras y la iluminación coincidían con la hora y el clima de ese día. La revista Life los publicó, la Fuerza Aérea los investigó, y décadas después nadie los ha desmentido con éxito. Algunos escépticos afirmaron que se trataba de un tapacubos lanzado al aire, pero la física dice lo contrario. El objeto de la foto es demasiado grande, está demasiado distante y es demasiado estable como para ser algo lanzado a mano. Estas no se tomaron con las cámaras de alta velocidad ni con el software de edición actual. Solo un simple rollo de película y, sin embargo, lo que capturó nunca se ha explicado. Las fotos de McMinnville siguen vigentes, no solo por lo que contienen, sino por todo lo que descartaron. Una de las historias de abducción extraterrestre más extrañas y controvertidas surgió del corazón de la ciudad de Nueva York. En 1989, varios testigos afirmaron haber visto a una mujer levitar desde la ventana de un apartamento en el Lower East Side hasta una nave que la esperaba sobre el puente de Brooklyn. Sin luces intermitentes ni dramas hollywoodenses, solo un suceso silencioso y surrealista en medio de una ciudad dormida. El periodista de investigación Bud Hopkins entrevistó posteriormente a una mujer que dijo ser esa abducida. Su relato coincidía con los avistamientos: una luz blanca cegadora, parálisis temporal y seres altos con ojos negros. Pero son los dibujos y diagramas de los testimonios los que hacen que este caso sea tan escalofriante. Unos bocetos sencillos muestran la nave suspendida silenciosamente en el aire y a la mujer flotando hacia arriba como si se hubiera desactivado la gravedad. No existen fotos del suceso, pero se conservan ilustraciones basadas en testimonios y todas coinciden. Múltiples testigos independientes, la misma noche, a la misma hora, sin conexión entre sí, sin motivo para mentir. Si el suceso realmente ocurrió, significaría que entidades no humanas realizaron una operación directamente sobre una de las ciudades más concurridas de la Tierra y se salieron con la suya. Durante varios meses a finales de 1989 y principios de 1990, Bélgica experimentó una oleada de avistamientos de ovnis que asombró al mundo, no solo por lo que la gente vio, sino por lo que confirmó el radar. Civiles y policías reportaron grandes naves triangulares silenciosas que volaban a baja altura sobre tejados y campos. No eran luces en el cielo, eran estructuras reales. Triángulos negros con luces brillantes debajo, moviéndose de una forma que ningún avión podría. La Fuerza Aérea belga envió F-16 para interceptarlos. Los pilotos se fijaron en objetivos desconocidos, solo para verlos desaparecer o realizar maniobras imposibles, acelerando miles de kilómetros por hora en segundos, para luego detenerse en seco en el aire. Lo que hace que este caso sea único es la foto, una de las pocas imágenes nítidas de un ovni triangular jamás tomadas. Es una foto granulada, pero la nave es inconfundible. Luces brillantes, simetría, tamaño masivo. Este no fue un testigo solitario en el bosque. Miles lo vieron, el radar lo confirmó y el ejército lo admitió. Hasta el día de hoy no hay una explicación oficial. Ninguna aeronave conocida en esa época o ahora puede hacer lo que se registró sobre los cielos belgas. Si algo se acercaba a la revelación abierta, era esto. En el año 204, los pilotos de la Armada estadounidense, despegando del USS Nimitz, se toparon con un objeto que desafió todo lo que creíamos saber sobre física. Un ovni liso, blanco, con forma de tic-tac, apareció en su radar, moviéndose con tal precisión y velocidad que ninguna aeronave artificial podría siquiera acercarse. Las imágenes capturadas por los pilotos muestran al objeto realizando maniobras que desafiaron las leyes de la gravedad, cayendo desde 24.000 metros hasta el nivel del mar en segundos, deteniéndose en seco en el aire y acelerando de nuevo a velocidades vertiginosas. Respondía a cada movimiento de los pilotos, evadiéndolos con facilidad. Lo que hace este encuentro tan escalofriante es que el objeto parecía traspasar los límites de nuestra realidad. Existía en un espacio donde las reglas de la física estaban alteradas o eran completamente diferentes. ¿Era de otro mundo o algo mucho más extraño, quizás un vistazo a una dimensión paralela? Casi parecía como si nos mostrara lo frágil que es nuestra percepción de la realidad, revelando que tal vez, solo tal vez, no existimos como creemos. En este momento nos preguntamos si este objeto puede existir, qué más no podemos ver y qué dice sobre el mundo que creemos conocer.
En el verano de 1952, el corazón del poder estadounidense, Washington, D.C., se convirtió en escenario de uno de los eventos ovni más famosos de la historia. Durante varias noches de julio, extraños objetos brillantes aparecieron en el cielo sobre el Capitolio. No uno ni dos, sino docenas. Pilotos, operadores de radar y periodistas informaron lo mismo. Discos brillantes que maniobraban en formación y desaparecían en un instante. Los radares civiles y militares los detectaron, confirmando que no eran simples ilusiones visuales. La Fuerza Aérea de EEE-UU desplegó aviones de combate, pero cada vez que se acercaban, los objetos desaparecían a velocidades imposibles. Fotos tomadas desde tierra muestran orbes brillantes sobre la cúpula del Capitolio, silenciosos, intocables. Los periódicos lo difundieron. Los titulares gritaban: "Platillos vuelan sobre el Capitolio". No era un rumor, no eran solo testigos oculares. Era radar, respuesta militar y prueba visual, todo a la vez. El gobierno atribuyó la culpa a las inversiones térmicas, pero nadie se lo creyó. Fueran lo que fuesen, se hicieron notar justo sobre el espacio aéreo más seguro del país y nadie pudo detenerlos. Apenas unos meses después de Pearl Harbor, Los Ángeles estaba en vilo. Así que, cuando un gran objeto apareció en el cielo nocturno el 25 de febrero de 1942, la ciudad estalló. Las sirenas antiaéreas sonaron. Los reflectores iluminaron el cielo. Los cañones antiaéreos abrieron fuego. El evento duró horas y se dispararon más de 1,400 proyectiles, pero nada cayó, nada explotó. ¿Y el objeto? No se movió. Una foto de esa noche, publicada en Los Angeles Times, muestra rayos convergiendo en una forma sólida sobre la ciudad. Esa imagen es ahora una de las más icónicas en la historia de los ovnis. Las autoridades militares primero dijeron que se trataba de una falsa alarma, luego culparon a los globos meteorológicos. Pero los testigos y los daños causados por la caída de los proyectiles cuentan una historia diferente. El objeto parecía inmune a los disparos. Flotaba lenta y deliberadamente como si observara el pánico que reinaba abajo. Fuera lo que fuese, no era japonés ni estadounidense. La batalla de Los Ángeles no dejó restos, solo preguntas y una imagen inquietante que sigue desconcertando a historiadores e investigadores de ovnis hasta el día de hoy. Esto no fue filmado por un aficionado ni filtrado por un civil. Provino del interior del campo de pruebas de la Fuerza Aérea Nellis, un centro de pruebas militares de alta seguridad en Nevada, cerca del Área 51. En 1994, operadores que monitoreaban las cámaras remotas de drones captaron un extraño objeto que se movía rápidamente por un espacio aéreo restringido. El objeto era pequeño, de forma irregular y se movía como nunca antes. Aceleró, se detuvo y cambió de dirección instantáneamente, todo sin alas ni propulsión visible. Las imágenes se filtraron al público años después y las imágenes fijas muestran una nave borrosa pero definida moviéndose en una trayectoria errática por terreno desértico. Los analistas intentaron compararla con drones conocidos, sondas meteorológicas e incluso ilusiones ópticas, pero nada encajaba. Lo que hace que este caso destaque es la reacción del personal en el audio. Están claramente confundidos, incluso alarmados. No eran creyentes en ovnis, eran operadores militares entrenados y no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Las imágenes de Nellis se convirtieron en una de las pruebas visuales más citadas en los años 90. Un caso raro en el que ojos y cámaras militares captaron algo verdaderamente inexplicable en su propio patio trasero. Eso es todo. ¿Crees en los extraterrestres ahora? Escríbenos en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.